Buenas tardes, si les parece iniciamos este encuentro. Bueno, con mucha alegría damos inicio a la actividad de este segundo encuentro de una serie de eventos que iniciamos en el año 2020 pensado en y para el contexto de pandemia y que no imaginábamos que nos encontraría hoy, 2021, también nuevamente en esta pantalla, pero dentro de las dificultades y las potencialidades de este contexto, donde priman las actividades virtuales, hoy volvemos a encontrarnos con Pierre Bocage desde su Quebec natal, en Canadá, y que va a compartir varias cuestiones de la labor antropológica con nosotras, con nosotros, que principalmente estamos situados en la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina, y seguramente debe haber compañeras y compañeros de otros espacios que estaría lindo que si quieren en el transcurso de este encuentro puedan ir escribiendo por el chat, si quieren presentándose, de dónde son, ¿no? Y en ese sentido quiero agradecer principalmente, bueno, en este encuentro a las estudiantes, a los estudiantes y a las auxiliares de la Cátedra de Sistemas Socioculturales Americanos por propiciar este encuentro, al Instituto de Investigaciones Sociohistóricas Regionales, el ISIR, que es una institución de doble pertenencia del CONICET y de la Universidad Nacional de Rosario, que facilitó, nos proporcionó esta plataforma para que pudiéramos encontrarnos hoy acá, aquí, para que estemos aquí, a los centros de estudios también de la Facultad de Humanidades y Artes, el CEACU, que es el Centro de Estudios Antropológicos en Contextos Urbanos, el CEDCU, que es el Centro de Estudios sobre Diversidad Cultural, al Departamento de Antropología Sociocultural de la Escuela de Antropología, que todos han apoyado y apoyan esta actividad y nos acompañan también. Y por supuesto, un agradecimiento central y mayor a Pierre por la generosidad de acompañarnos y acercarse a este espacio con nosotros nuevamente. La mayoría de quienes estamos aquí hoy conocemos a Pierre principalmente a través de sus textos, a través de la lectura de sus artículos, de sus visitas, bueno, una primera visita a Rosario en las modalidades de los congresos presenciales materiales, fue en el 2000, sí, digo presencial porque esto también es presencial, ¿verdad? Pero bueno, la presencialidad está garantizada y mediatizada por la pantalla, ¿no? Pero nos conocimos en otras circunstancias, ¿no? Y bueno, en 2005 fue la visita así de Pierre acá en Rosario, en el primer Congreso Latinoamericano de Antropología Social, y también después nos hemos encontrado en otros espacios, reuniones, actividades en México y en otros espacios de la región. Quiero señalar brevemente algunas cositas respecto del recorrido de Pierre, y como decía, aunque lo conocemos a través de sus escritos y de haber compartido también otros espacios, señalar que, bueno, que Pierre nació en Quebec, en Canadá, que realizó sus estudios de antropología en 1965 en la Universidad de Laval de esa ciudad, se doctoró en Londres con una tesis sobre la organización social y económica de los garífunos de Honduras. Su labor docente incluyó principalmente la problemática del desarrollo, la antropología económica, los movimientos campesinos e indígenas y la etnología de Mesoamérica, y colabora con varias organizaciones ONG canadienses que se dedican a la cooperación internacional. También a partir de 1969 hay que decir que reorienta sus estudios y sus investigaciones hacia México, donde emprendió una investigación con los pueblos de la Sierra Norte de Puebla, náhuatl y totonacos. Los campos estudiados tuvieron que ver con la organización económica y social en la región, las comunidades, la ecología, la etnociencia, los cambios provocados por la política estatal de modernización de la caficultura. Sus estudios en México, además, hay que subrayar, están vinculados con las necesidades expresadas por las propias organizaciones indígenas en ese país,
principalmente, en particular, con la organización cooperativa Tosepan-Titatanisque, el taller de tradición oral en la Sierra de Puebla. En Pierre confluyen, y ya lo hemos discutido en otras oportunidades, la antropología crítica, la autoetnografía, las antropologías compartidas junto a los pueblos de América Central, México y Canadá, una dimensión del oficio antropológico que nos parece muy importante. Pierre va a compartir hoy aspectos centrales de la situación indígena en Canadá en conexión con lo que él llamó este drama nacional por el descubrimiento reciente de los cementerios clandestinos en los terrenos de los internados indígenas que funcionaron en ese país, en Canadá, entre 1890 y 1970, manejados en su mayoría por la Iglesia Católica, y pagados a su vez por el gobierno federal. Las repercusiones de estos hallazgos llegaron incluso a nuestro país y esa conmoción se expresó, también la visualizamos a través de distintos medios de comunicación locales. Esta es la coyuntura y la interpelación central del encuentro de hoy. Asimismo, como Pierre ha mencionado en otras situaciones y en otras exposiciones, no pierde de vista cuestiones que hacen a pensar los trayectos de la indianidad, no solo en Canadá, sino también y necesariamente a nivel continental, pudiendo pensar contrastes, pudiendo pensar elementos en común de las realidades indígenas de otros contextos nacionales. Así que bueno, cedo la palabra a Pierre y mientras tanto pueden ir haciendo comentarios a través del chat, preguntas, observaciones, y tendremos tiempo al final para retomar esos comentarios y para poder intercambiar y debatir entre todos y todas. Así que otra vez muchas gracias, Pierre, y adelante. Gracias, Laura, por esa invitación. Siempre es un gusto para mí retomar contacto con Rosario, con la universidad, con su gente. Conocí esta ciudad yo no sabía que hacía tanto tiempo, en 2005, 16 años. Y ahí comí un pescado muy rico, cuyo nombre me olvido, que parece es exclusivo del Ruya. ¿Me quieres recordar el nombre? ¿Será boga? ¿Será boga? ¿Boga? Surubío dorado. ¿Ah? Así que hay varios. A mí, ese es el pescado que aquí se come. Y solo uno parece, pero yo voy a hay varios. Bueno, dejemos esto y vayamos a nuestra problemática. Está siempre muy presente para mí esta estancia en Rosario y es un gusto reanudar contacto con ustedes. Bien, hoy día, pues, etnocidio o genocidio a partir del drama de los internados indígenas. Bien, como introducción, se podría llamar esa introducción una úlcera que revienta la crisis de los internados canadienses como revelador. Y como pregunta, nos preguntaremos la relación del gobierno canadiense y del pueblo europeo en Canadá con los indígenas. ¿Acaso cae en estas categorías de etnocidio o de genocidio? Trataremos de contestarle. Volveremos al final sobre esto. Bueno, en junio 2021, en Columbia Británica, la provincia más occidental del país, no sé si vale la pena referirnos a... ¿Ustedes pueden referirse al mapa o yo tengo que poner el mapa cada vez o cómo? ¿Cómo lo hacemos? Para que ustedes sepan de qué parte del país estoy hablando. Ahora lo compartimos, Pierre. Lo que se comparte, bien. En Columbia Británica, bien. La provincia más occidental del país, en los terrenos, aquí estamos con bien. Mira, aquí está su humilde casita en Montreal y aquí nací yo en Quebec. Bien, Columbia Británica está a 5.000 kilómetros de mi casa, casi tan lejos como México, tan lejos como México. Pues en los terrenos del antiguo internado indígena de Kamloops se encontró un cementerio clandestino con 215 tumbas, sin lápida, sin nada, sin registro. Luego vino otro descubrimiento, un par de semanas después, el antiguo colegio de Marival, que está en provincia de Saskatchewan, en la pradera. Las rocosas están aquí está el lado pacífico, ahí está una inmensa pradera que cubre 3 provincias. Pues esta vez con 751 tumbas anónimas. Los pueblos indígenas locales pidieron
que se considere como escena de crimen y obtuvieron el cierre de los sitios hasta la exhumación judicial y la identificación. En 3 reservas indígenas del occidente del país, en los días siguientes se quemaron iglesias católicas, como muestra de rechazo y de odio de parte de la población local frente a lo que había ocurrido. En Montreal, Toronto y Vancouver, Toronto, Ontario y Montreal, se tiraron al suelo las estatuas de bronce de John A. Macdonald, el primer ministro de Canadá independiente. Canadá se hizo independiente en 1867. El llamado padre de los internados, precisamente. La memoria colectiva tuvo que recordar que entre 1880 y 1976, 150,000 niños indígenas fueron arrancados por la fuerza de sus familias en medio del monte para ser educados en internados bajo el mando de congregaciones religiosas católicas por un 70% y protestantes un 30%. Volvieron a la actualidad las palabras de genocidio y etnocidio. La opinión pública tuvo que preguntarse, ¿por qué esos internados que dejaron tan triste memoria entre los niños y las niñas que pasaron por ahí y contrastan tanto con la imagen de multiculturalismo armonioso que Canadá quiere proyectar tanto dentro como fuera de sus fronteras? Intentaremos traer aquí algunos elementos de respuestas. Fragmentarios porque los archivos de las congregaciones religiosas están cerrados con triple llave y el gobierno federal quemó 200,000 expedientes relativos a los internados indígenas, sin que se haya podido dar ninguna explicación por esta destrucción. Bien, así que con pedacitos tratamos de reconstruir el puzzle de rompecabezas. Bien, el genocidio. Como es bien sabido, poco después del Segundo Conflicto Mundial, apareció un nuevo concepto en el derecho internacional, el crimen de genocidio, para caracterizar el intento de parte de los nazis y el Estado alemán de exterminar a los judíos y lo que es menos conocido, a los gitanos en Europa. Intento bastante logrado, con alrededor de 6 millones de víctimas judías y entre 800,000 y 1,5 millones de gitanos. En 1948, la recién creada Organización de Naciones Unidas retomó el vocablo genocidio, acuñado por el polaco Rafael Lemkin en 1944, y lo definió así en su resolución 96. Un delito perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente importante, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Lo caracterizó como crimen contra la humanidad imprescriptible y precisó varios tipos de actos que conforman el genocidio. Mencionaré en primero la matanza de los miembros del grupo. 2, el atentado contra la integridad física y mental de los miembros del grupo. 3, el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear la destrucción física o total o parcial del grupo. Y otro elemento muy importante aquí, el traslado forzoso de niños de un grupo a otro. Bien, no era la primera vez en la historia, ni la última, desgraciadamente, que se producía un genocidio, que ahora se nombraba genocidio. Para limitarlos al siglo XX, el gobierno turco, durante y después del primer conflicto mundial, realizó un programa de eliminación de los armenios. 1,5 millones desaparecieron. En 1994, mucho después de los nazis, los Hutus de Ruanda quisieron borrar del mapa a los Tutsis. También en los 90, en la ex Yugoslavia, las milicias serbias hicieron lo mismo contra los bosnios, utilizando el eufemismo de limpieza étnica. Bien, ahí va por el genocidio. El etnocidio. Como es un campo muy cargado de emotividad, creo que hay que definir bien las palabras. En 1970, el etnólogo francés Robert Jolin, después de realizar un trabajo de campo prolongado entre los Bari del oriente de Colombia, creó la palabra etnocidio para caracterizar las acciones convergentes del gobierno de la Iglesia Católica
de las empresas petroleras y de los colonos colombianos frente a los indígenas de esta región, recién abierta a la civilización, como se decía, y como sigue diciendo el señor Bolsonaro. Entonces, ahí, pues, todas esas acciones lo caracterizo como etnocidio. Lo que observó Jolin fue, en sus palabras, una modificación total aportada e impuesta al orden cotidiano. Las relaciones de producción, de consumo, de residencia, a partir de las cuales se desarrollaban y se diseñaban los valores del juego de vivir, estaban condenadas. El bari tenía que vestirse a la blanca, sustituir el taparrabo por nuestros oropeles ridículos y adecuados en el calor, sustituir los asados por las fritangas, habitar a la blanca, es decir, sustituir la tierra fresca, que se limpia fácilmente con sus inmensos techos de hojas, por el cemento frío y sucio de las casas, y los techos de lámina ondulada bajo el cual se asfixia. Producir a la blanca, es decir, olvidar la casa y la recolección para enraizarse entre las vacas y las plantaciones. Sufrir a la blanca y un sinnúmero de enfermedades nuevas. Volveremos a eso, en el caso de los indígenas de Canadá. Sustituir la delicadeza y la felicidad por el disimulo, el drama y la estupidez. Bueno. En el contexto de movilización política a nivel internacional que caracterizaba los años 70, y los jóvenes de hoy no tienen idea de esa época magnífica de movilización internacional, pero sí lo habrán leído o escuchado sus mayores, el concepto de etnocidio tuvo gran aceptación, no solo entre los antropólogos, sino entre los activistas de la lucha indígena continental, que la había. Los 18 estudios que aparecen en el libro El etnocidio a través de las Américas, libro colectivo publicado por Jolin, cubren desde el Ártico canadiense hasta la Amazonía. La publicación suscitó debates intensos también. Por una parte, los marxistas ortodoxos le reprocharon de incluir a los pequeños colonos dentro de los opresores, pues ellos también matan indígenas. Y la Iglesia, salvo los teólogos, la liberación, rechazó que algunas prácticas, como el vestir una indumentaria decente y la adopción de niños indígenas por familias bien de la ciudad, tuviera algo negativo. Por otra parte, muchos voceros del movimiento indígena que surgía entonces en Norteamérica, Sudamérica, América Central, prefirieron utilizar la palabra genocidio, que les parecía más contundente, desde luego. Para mí es una cosa bien clara. Lo que pasó en América, a partir de la llegada de los europeos, fue una invasión con varias modalidades y en varias etapas, y no el encuentro de culturas que se quiso festejar en 1992. Esta idea de invasión nos llega a una pregunta. ¿Se puede caracterizar globalmente en un solo concepto las múltiples relaciones que se tejieron entre varios pueblos de Europa y sus descendientes por una parte, muchísimos pueblos indígenas por otra durante 5 siglos? La respuesta es no. Ni la antropología ni la historia. Si la antropología y la historia quieren ser otra cosa que los apéndices de discursos políticos e ideológicos, tienen que ser más precisos en su análisis de los procesos históricos reales y concretos. El escándalo de los internados indígenas que estalló en los últimos meses da una buena ocasión para ello. Quiero mencionar en pasant que no pretendo ser vocero de los pueblos indígenas. Ya no necesitan hoy día voceros criollos. Ellos mismos hablan en nombre propio y bastante fuerte en todo el continente. Así que es un punto de vista desde el exterior, que no pretendo ir más allá. Bueno. Durante esta presentación volveremos sobre las características propias de los procesos coloniales que marcaron los 3 primeros siglos de la invasión de Norteamérica por 3 potencias europeas a partir de finales del siglo XV: España, Francia e Inglaterra. Luego examinaremos los cambios sustanciales que trajo en Canadá la conquista inglesa de 1760. O sea, después de los franceses vinieron los ingleses. Y la independencia política del país en 1867. Haremos hincapié sobre el binomio básico de la política indigenista de Canadá: las reservas y los internados, los dos relacionados así. Examinaremos los resultados a corto y largo plazo, los esperados y los no esperados, y la situación actual de los que se llaman ahora las primeras naciones de Canadá.
Ya no indios, ni indígenas, ni pieles rojas, ni nada de esto. Primeras naciones de Canadá. Volveremos en conclusión sobre nuestra pregunta inicial, etnocidio o genocidio. Las tres modalidades de la invasión europea de Norteamérica. En primer lugar, la colonización española en México, un modelo de conquista y dominación, lo mismo que se aplicó en los Andes sudamericanos. Los invasores europeos no formaban un bloque homogéneo. España, a quien le tocó servirse primero un trozo de pastel, un siglo antes de las otras potencias, era a la vez el país más centralizado políticamente de Europa Occidental y el país donde la nueva economía capitalista era la menos desarrollada. Una paradoja, pero su centralización política resultaba de 7 siglos de lucha, no entre españoles y moros, sino entre españoles cristianos y españoles musulmanes, con la victoria final de los cristianos, lo que se llamó apologéticamente la reconquista de España. Pues el Estado se había centralizado mucho en esa lucha. Por otra parte, esos mismos siglos de lucha habían parado bastante por las destrucciones, el desarrollo del país. Así que el desarrollo capitalista reducido, centralización fuerte. En Inglaterra y Francia prevalecía la situación inversa, mayor desarrollo capitalista, pero menor centralización política. Las tensiones entre lo antiguo y lo nuevo, el antiguo y el nuevo régimen, se expresaron por numerosos conflictos religiosos y políticos que les impidieron durante más de un siglo una intervención en América. Si España llega, conquista en 1519 México, pues Francia llega en 1608 y Inglaterra, pocos años después, a Norteamérica, casi 100 años después. De ahí que a España pudiera reservarse los núcleos mesoamericano y andino, donde la población densa estaba dividida en clases y donde una mayoría de campesina estaba acostumbrada a pagar tributo a los señores. Sobre esta base, España implantó en sus colonias mesoamericana y andina un régimen social y político en el cual se mezclaban elementos políticos e ideológicos típicos del antiguo régimen, los estamentos, la predominancia de la iglesia y relaciones netamente capitalistas que se irían consolidando en torno a la producción de metales preciosos. Esta determinó la inserción específica de España en la nueva División Internacional del Trabajo. Este modelo colonial español, que llamaré de conquista-subordinación, es bastante diferente de los que impusieron Francia e Inglaterra, veremos. Implicaba una aculturación forzada y rápida, pero limitada a los indígenas, una aculturación forzada, rápida, pero limitada a las condiciones ideológicas y políticas del funcionamiento de una sociedad de castas. Las castas ya existían en España, pero España tenía una base religiosa. Eran cristianos, judíos y moros. En España tuvieron una base racial, con españoles e indios. En 1542, las nuevas leyes de Indias transformaron los varios pueblos autóctonos conquistados en indios, legalmente, y las redefiniciones subsecuentes de esta categoría por el Estado colonial español se mantendrán de estas pautas. Aunque cristianizados y sometidos al imperio, tenían que constituir un estamento social distinto. De ahí el problema que surgió con el surgimiento de los mestizos. No tenía que existir normalmente, porque españoles e indígenas tenían cada uno su rol definido desde la Escritura Santa, decía Santo Tomás. Unos nacen para mandar y otros para obedecer. O sea, claro que los españoles estaban ahí para mandar y los indios para obedecer. ¿Y los mestizos qué? Así que los mestizos quedaron como estamento en medio, difícil de definir, hasta que tomaron el poder después de la independencia del país, pero no durante la colonia. ¿Fue un genocidio la colonización española? Vamos a probar nuestra definición. En las Antillas, donde se aplicó primero el régimen brutal de la encomienda, en un siglo desapareció completamente la población indígena. Ahí la isla española, el caso, claro. También durante el siglo, en las colonias continentales, durante el siglo que siguió la conquista, la población indígena sufrió un descenso vertiginoso por los malos tratos y luego por las epidemias.
una baja del 80% en Mesoamérica, una baja del 50% se supone en los Andes, según Bora y Cook, los dos históricos demógrafos. La población indígena empezó a crecer otra vez a partir de 1610. Hubo un año de declive rápido y luego un lento crecimiento muy lento a partir del siglo XVII. Ahora, para que sea podría parecer genocidio, pero para que sea genocidio hace falta otro elemento importante, la planeación. Tiene que haber sido pensado. El rey Carlos V, avisado de la catástrofe demográfica por monjes como Bartolomé de las Casas, instauró en 1542 esas nuevas leyes de Indias a las que me refería, para sustraer a los indígenas a la capacidad de los encomenderos y agruparlos en comunidades que se llamaron repúblicas de indios, resguardos en Colombia, Ayllu en los Andes, dotadas de un fondo de tierra donde las autoridades electas del cabildo indígena actuaban bajo la vigilancia de corregidores, alcaldes mayores y curas. Las prestaciones de trabajo, tan mortíferas, fueron limitadas por decreto. ¿Grandeza de alma del rey de España? Claro que no. La corona española necesitaba la presencia de una numerosa población indígena para trabajar en las minas o en las obras de infraestructura, tequillo o minga. En cambio, fue un etnocidio, si no fue un genocidio. Está claro que las culturas hispánicas fueron profundamente cambiadas y de forma planificada para moldarse a las exigencias del colonizador. La conversión obligada al catolicismo es un mejor ejemplo. Por otra parte, el espacio físico, social y cultural de la comunidad fue suficiente para que, a pesar de la crisis demográfica, que dura hasta principios del siglo XVII, los indígenas pudieran mantener y recrear su indianidad, mantener su idioma, su identidad fundamental con la tierra, su identificación con la tierra, la del Altepetl, la del Ayllu, la persistencia abierta o disimulada de amplios sectores de la cultura precolombina, e incluso la indianización de instituciones españolas como el compadrazgo, las creencias y los rituales cristianos. Así que se planeó un etnocidio, pero gracias a la resistencia de los súbditos, de las bases, no se pudo realizar, sino que de ahí volvió a surgir una nueva identidad. La historia la escriben los dominantes, por supuesto, pero no la hacen ellos solos. Es una cosa que tendemos a olvidar. Si de repente surgen cosas, veremos en Canadá, formas de resiliencia de los grupos subordinados que se revelan ser fuente de una fuerza considerable. Las colonias francesa e inglesa de América del Norte. La invasión siguió pautas muy distintas. En lo que son ahora Canadá y Estados Unidos, no hubo conquista como tal, porque no la pudo haber, por lo descentralizado de las sociedades nativas. Los nativos estaban organizados en cientos de tribus, en las que no había tlatoani inca que secuestrar y matar, como hizo Cortés en México y Pizarro en Perú. Todos los hombres eran guerreros y no habían conocido la subordinación a la clase dominante, ni el pago del tributo, ni la faena. Por eso los primeros europeos tuvieron que negociar con regalos la instalación, tanto en Quebec como en la isla de Manhattan. Esos regalos que recordaron con broma los jóvenes Lakota, cuando tomaron en 1969 la isla de Alcatraz, la antigua cárcel, diciendo, no es una toma, se la compramos, dijeron al gobierno de Estados Unidos, por el mismo monto que ustedes compraron la isla de Manhattan a sus moradores indígenas. 3 docenas de mantas, 7 cuchillos, 5 espejos, etcétera, etcétera, las baratijas con los que regalaban a los indígenas para poder instalarse ahí. Pero muestra que había que regalar algo. No se llegaba ahí diciendo, esa es del rey, porque no se los indígenas no lo aceptaban. Después la fundación de Quebec por Samuel de Champlain, en las orillas de San Lorenzo, en 1608, prevaleció con los pueblos indígenas una política de alianzas en función de la rivalidad de Francia con Inglaterra. Esa es una gran diferencia con América Latina, porque Francia e Inglaterra peleaban por el mismo trozo de continente. Entonces, los ingleses estaban fundando colonias en la costa justo al sur,
franceses en San Lorenzo, y los franceses se aliaron con los riberanos de San Lorenzo de los Lagos Mayores, algonquinos, hurones, los colonos ingleses con sus enemigos, los iroqueses. Con estos aliados, cada una de las dos potencias además comerciaba pieles, muy en demanda en Europa, y también las movilizaba, por supuesto, contra la otra. A nivel económico, sin embargo, empezaron a diferir rápidamente las dinámicas de la colonia francesa e inglesa, y eso influyó mucho sobre relaciones con los indígenas. Francia, que controlaba la inmensa cuenca del río San Lorenzo hasta los lagos mayores y sus afluentes, construyó un amplio y frágil imperio basado en la comercialización de las pieles, que eran muy pedidas en Europa, como lo dije. Nunca llegaron muchos inmigrantes de la dulce Francia, a lo que Voltaire llamó unos cuantos estajos de nieve. Los franceses no emigraron, se quedaron en Francia. En total, 10.000 emigraron durante un siglo y medio, que llegaron a ser una población de 65.000 en 1760. Por un lado, tenemos 65.000 franceses y un imperio comercial que va hasta las rocosas, el Mississippi, la llanura, la bahía de Hudson en el norte. Muy delgado, muy delgado. Por otra parte, en Inglaterra había un proceso de expulsión masiva del campesinado por las famosas enclosures de los señores. Se quitaban los medieros y arrendatarios de la tierra y se ponían ovejas. Esos acudían a las ciudades donde formaron el primer proletariado en las fábricas y también muchos de ellos embarcaron para ir al Nuevo Mundo. Así que después de 150 años, a mediados del siglo XVII, 65.000 franceses al norte y 1 millón de anglosajones al sur, y todos amontonados al este de los Apalaches, que es una cadena de montañas que corre para ir a la costa a unos pocos cientos de kilómetros. Así que una gran zona de norte a sur, muy poblada por anglófonos, y un inmenso territorio poblado con francófonos. Ahora, las relaciones con los indígenas eran diferentes. Los franceses nos necesitaban para surtirles con pieles. Los anglosajones, después de un corto periodo de trata de pieles, no los necesitaban ya. Y los empujaron. La famosa guerra del rey Philip, y luego, pues en las novelas, El último de los mohicanos. A mí me extrañaba que se escribía de los últimos los mohicanos para describir esos tiempos, pero ya en la zona oriental los indígenas de las tribus eran los últimos, porque se habían empujado del otro lado los Apalaches. Así que una población muy densa, y ahí se creó por primera vez la colonia de poblamiento. Se aplicó la política de sustitución de poblaciones. La población indígena no fue esclavizada, no fue utilizada, sino fue simplemente empujada. No hace falta. Lo llaman los ingleses, lo llamaron de entonces the dowry without the bride. Queremos el dote, pero no la novia. El dote era la tierra. Los indígenas son los que sobraban. Sus juristas justificaron esto por lo que llamaron jus aratro, el derecho por el arado. Los indígenas dicen, no labran la tierra con el arado, nada más la rasguñan para sembrar maíz. Eso no es poseer la tierra. El verdadero dueño es el que pone los bueyes y el arado y da vuelta a la tierra. Así que por la fuerza y justificada por el derecho a la tierra, por el arado, justificar su presencia. Es interesante saber que mientras que españoles y franceses se tomaban mucho afán en convertir los indígenas al catolicismo, ni los ingleses ni los portugueses le pusieron mucha gana. Sus padres eran para el pueblo que traían. Eso era el pueblo elegido. Los indígenas, bueno, unos cuantos intentaron convertir, pero luego ya no mandaban misioneros. De ahí que hasta el fondo de Estados Unidos se encuentra unos indígenas hoy día con nombres franceses. Fontaine, de Ruisseau, ahí aparecen que los misioneros franceses fueron hasta las rocosas a bautizar y convertir indígenas en aquel tiempo. Así que dos colonizaciones bastante distintas, con dos tipos de relaciones muy
diferentes con los indígenas. Unos ingleses dijeron es que los franceses quisieron mucho a los indígenas. No es que los querían tanto, pero los necesitaban. Por eso los iban exterminando. Los movilizaban, los utilizaban económicamente para vender pieles y los movilizaban cuando hacía falta una guerra contra los ingleses. Durante esos 50 años se desarrollaron lado a lado con esas dos colonias, con un sinfín de guerras. Entre los de Francia ganaron muchas guerras, pero perdieron la batalla final, la de Quebec, en 1760. Después de un siglo y medio de presencia francesa, se terminó de golpe. Y el reino de Inglaterra extendió sus posesiones desde el Golfo, bueno, desde el sur de Estados Unidos actuales hasta la bahía de Hudson, hasta el mar helado del norte. Entonces, pero ya tenía otro problema, no fue un disfrute tranquilo de sus posesiones. El problema es que dentro de este millón de estadounidenses estaba hirviendo la idea de la independencia y querían extenderse rápidamente más al oeste. El rey de Inglaterra, para impedir esa expansión y controlar los colonos, hizo una famosa proclama real, Royal Proclamation, en 1763, donde establecía que, bueno, los francófonos, nosotros teníamos un régimen como los irlandeses, es decir, ni posibilidad de elegirse, nada de esto, éramos papistas. En cuanto a las naciones indígenas, Indian Nations, ellos no podrán ser desalojados de sus tierras sin que haya negociación con ellos y compensaciones, y sin que se firmen tratados con la corona británica. Es una cosa un poco rara. El rey de Inglaterra mismo poniendo obstáculos a la expansión inglesa, pero quería poner obstáculos a los colonos en el sur. Así que los americanos, 14 años después, los americanos en 1774 empezaban su guerra de independencia. Claro que echaron de lado el tratado de la Proclamación Real con el resto y aplicaron más bien en su territorio el funcionamiento de primero se invade y luego se firma un tratado. Primero se invade y luego se firma un tratado. Del lado canadiense, donde nunca hubo revolución, nunca hubo guerra de independencia, pues por los siglos se sigue aplicando en la Proclamación Real y los tratados, que todavía los indígenas toman a la mano para reclamar sus derechos. ¿Dónde firmamos que les cedíamos esas tierras? Dicen. Y los canadienses se acuerdan que se olvidaron de hacerles firmar, ¿no? Así que esas cosas coloniales tienen impacto hasta hoy en día. Bien, Canadá independiente y la cuestión indígena. Fue hasta 1867 que Canadá se hizo independiente. No se hizo por una guerra de independencia, aquí no se conoció, sino fue un gentleman's agreement entre la burguesía anglo-canadiense, que ya tiene casi 100 años establecida, y la burguesía inglesa. Canadá costaba mucho a Inglaterra y no rendía mucho. Y además, con la paz con Estados Unidos, sale mejor comerciar con Estados Unidos y no tener Canadá y no mantener esa colonia. Así que se hizo un traspaso de poderes, una ley de Inglaterra en 1867, British North America Act, declaró que había pues ya que Canadá iba a ser un dominio, se creó una figura jurídica que siempre era parte del imperio, pero que tenía autonomía interna. La burguesía canadiense tenía sus ideas de lo que iba a ser el país. Este país, en primer lugar, tiene que extenderse de un mar a otro, a Marius Quod Marem, del Atlántico al Pacífico. Para eso hacían falta dos cosas. Un ferrocarril, porque con barcos llegaba hasta los lagos mayores nomás, un ferrocarril de mar a mar, y luego firmar tratados con las naciones indígenas, porque así decía la ley, que todavía era valiosa. ¿Cómo funcionó? Bueno, primero llegaban funcionarios a proponer a los moradores indígenas de un lugar un tratado, en el que los indígenas ya no se negociaban esos tratados. El nombre tratado era ya de broma. El nombre inglés es más explícito, surrenders, capitulaciones, en que era, mira, ustedes eran la tierra,
El 95% en general de ella les queda esta parte, que va a ser reserva, y en el resto se van a establecer colonos y en compensación le damos una pequeña renta anual. Por familia tenemos cifras como 4 libras esterlinas, que eran $20 de aquel tiempo. Entonces, por año, oye, no en dinero, sino cambiadas en las tiendas de la Hudson Company, el gran monopolio comercial que se extendía, que hacía el comercio de pieles en todo el país. Así que, mejor firmen, decía el misionero, de todas formas van a llegar. Así que los indígenas firmaron. ¿Por qué? Porque tenían hambre. Porque sus rebaños de bisontes, que eran la base de la alimentación en el Canadá Central, iban mermando con los rifles de los colonos canadienses y estadounidenses, que los bisontes no tienen frontera. Así que frente a la hambruna firmaban y con eso tenían una pequeña renta. Como resultado, la población indígena de Canadá, que ahora es 1,5 millones, 4% de la población total, dispone de solo 0,5% del territorio del país en forma de reservas. El resto se consideraron tierras de la corona. Es decir, una vez que serían sus terrenos, ya eran considerados the Crown's lands, tierras de la corona. Unos pueblos se movilizaron, fueron los mestizos de los lagos mayores del lago Winnipeg, de Winnipeg, ahora es Manitoba, provincia de Manitoba. No sé si lo podemos ver, podemos compartir el mapa. Sí, está, no, ay, me salí. Ya. Bien. Entonces, ves aquí, los colonos llegaban del este. Colonos francófonos ocupaban el Valle de San Lorenzo, los ingleses más bien se fueron más allá. Llegaron a Ontario y empezaron a hacer tratados. Pero luego en Manitoba había una población de mestizos, franco-indígenas, que hablaban francés. Algunos habían viajado hasta Quebec y decían, no saben lo que viene. No son 15 gentes. Lo que viene son miles y miles de gente. Nos van a destruir. Y quieren que firmemos tratados para pasar un ferrocarril. Y con el ferrocarril van a llegar todos. Así que no firmemos. Y fue la gran rebelión de los mestizos de 1870, el año del ferrocarril. Los mestizos se levantaron, se unieron a ellos varios grupos indígenas del lugar. Se unieron también algunos francófonos y colonos anglófonos que había, mestizos anglófonos también, pero el ejército británico los pudo y se procedió a la extensión del ferrocarril y de la colonización de este en oeste hasta llegar a Colombia, hasta las rocosas que están aquí. Colombia Británica fue colonizada desde el Pacífico. Ahí no hubo reservas, porque un ministro inglés escribió al gobernador en Vancouver, ¿por qué no hacer reservas en Colombia Británica como el resto del país? ¿Para qué vamos a hacer reservas? Dice. En las islas aquí, cuando yo llegué hace 10 años, habían 8,000 indígenas. Ahora quedan 4,000. Luego no va a quedar nadie. ¿Para qué vamos a firmar tratados si no va a haber indígenas? Colombia Británica quedó como la gran provincia sin tratado. La otra es Quebec, bueno, pues un tratado moderno que hubo. Pero todo el país se cubrió con tratados. Esta línea aquí corresponde más o menos con la línea al norte de la cual no hay ganadería ni agricultura posible. En realidad, hasta aquí es bien difícil hacerla, pero ya aquí no hay ganadería ni agricultura. Por eso no se dio en territorio como en las provincias, ni se hicieron tratados. ¿Para qué vamos a hacer tratados con los indígenas ahí si a nadie le importa? Que sigan cazando y pescando. Si algún día nos sirve algún, pues ya veremos. Y hoy día los inuit de Nunavut formaron su propio territorio, es una provincia inuit, esquimal, aquí son esquimales los que están en el poder, y dijeron, esos territorios nunca fueron cedidos a nadie, y lograron pelear bien y lograron tener su propia provincia. Lo llamamos una casi provincia, porque no tienen, son 17,000 en total, no tienen mucha población, pero sí tienen autonomía territorial. Todo para explicar, el clima interviene también mucho en Canadá para explicar la política, la dirección de las poblaciones y la suerte de los pueblos indígenas. Creo que pasa mucho el tiempo. Bueno, ahora vamos al clavo.
Frente a esto, en Canadá independiente, caída demográfica, expropiación, reservas y educación. Caída demográfica, lo mismo que en toda América. Los pueblos indígenas de Canadá tenían muy pocas defensas frente al sinnúmero de enfermedades que los europeos traían en su ropa, en sus cabellos, sobre sus manos. Digo, mis tatarabuelos en Francia se lavaban una vez al mes, así que no lo veían muy, como hace frío, y peor aquí que hace frío, así que vinieron trayendo sin saber todos los microbios del viejo mundo. Y los padres hurones decían sin reír, oye, vino la viruela en el pueblo poco tiempo después que nosotros vinimos. Por suerte, ninguno de nuestros padres falleció, pero los indígenas sí. Logramos darles los últimos sacramentos antes que murieran. Los iroqueses se dieron cuenta de repente que donde llegaban los jesuitas, llegaba la enfermedad. Dijeron, ni miedo, fuera los jesuitas. Los que no quisieron fueron los santos mártires de Canadá. Los que no quisieron obedecer. Se habían dado cuenta empíricamente que llegaba el misionero en un pueblo y ahí empezaba a haber enfermedades alrededor. Así, ahí no quedaba un misionero. Pero llegaron colonos y misioneros y las enfermedades se extendieron. La población indígena de Canadá se estima en unos 100,000, muy aproximadamente, cuando llegan los europeos a principios del siglo XVII. A principios del siglo XX, al final del descenso demográfico, son 40,000. Esa es la perspectiva que hay que tener en la cabeza cuando se piensa en la política indigenista de Canadá. Entonces, esta merma de indígenas no preocupaba para nada a las autoridades canadienses, al contrario, recuerdan la carta del gobernador de Columbia Británica. La trata de pieles ya era una actividad marginal y lo que importaba eran los territorios con potencial agrícola y ganadero, donde los colonos europeos, 7 millones entre 1820 y 1920, en 100 años vinieron 7 millones de europeos. Claro que muchos de ellos pasaron a Estados Unidos, pero pasaron por cada 7 millones de colonos. Pensaba que ellos, sus descendientes, se encargarían de la producción agrícola, forestal, minera y luego industrial. Bueno, todo eso vale para la franja sur de Canadá, donde están las provincias, lo que en Sudamérica llaman el país útil, donde se produce para exportar. Y como les decía, pues para el norte, los pueblos semiárticos del norte conservaron hasta la Segunda Guerra Mundial su sector menos diezmados por las epidemias, se convirtieron poco a poco al cristianismo, se empezaron a sedentarizarse, pero pudieron mantener hasta la Segunda Guerra Mundial un modo de vida fundado en un equilibrio entre un sector de subsistencia tradicional, la caza y la pesca, y la economía de mercado, fundamentada en la venta de pieles con valor, con pieles que tienen valor comercial, zorra, marta, lince, bisón, etc. Todas pieles de lujo. Con eso se abastecían en las tiendas de la empresa con los nuevos medios de producción, hachas, cazuelas, escopetas, etc. Llama la atención que hasta en 1945, los que llegaban ahí en avión ya encontraron indígenas cuya vida no había casi cambiado en 2 siglos. Para los indígenas del sur, la gran mayoría, prevaleció el binomio reserva-internado. Se debe notar que en los nuevos textos del siglo XIX ya no se habla de naciones indias como en la proclama real, sino de bandas indias, Indian bands, con todas las connotaciones que eso acarrea. Una nación por reclamar un territorio, autoridad, etc. Una banda es un grupo volátil que se mueve y que no tiene raíz. Se siguieron firmando esos tratados, como hemos dicho. Ahora, la idea era que las reservas iban a ser algo provisional. Había una perspectiva de emancipación indígena. Cuando los indígenas hayan aprendido bastante, nuestros idiomas, nuestra religión, nuestros idiomas, las técnicas, nuestros modales de vivir, podrán ser emancipados, es decir, dejar su estatuto de indígena para ser ciudadanos canadienses. Mientras tanto, no podían ni votar ni ser elegidos, por supuesto, eran bajo tutela, eternos menores bajo tutela de la corona británica y luego del gobierno canadiense. Pero los indígenas no pidieron ser emancipados.
se quedaron las reservas, a la gran sorpresa del gobierno. Y rápidamente se dio cuenta que no. Un solo indígena en los archivos, en toda la historia del país, pidió dejar ser indígena y llegar a ser canadiense. Uno. Se me olvidó su nombre, es famoso, pero por ahora se me olvida. Además, quedaban las reservas. A pesar de las dificultades, etcétera, pues ahí se mantenían. Hicieron de las reservas, como los indígenas de México, en sus comunidades, el espacio de reproducción, su idealidad. Aunque se había suprimido por decreto sus sistemas políticas tradicionales, Consejo de Ancianos, Asamblea de Mujeres, reemplazándolo por un jefe de banda y un consejo de banda con poderes minimales. Si la reserva obstruía una carretera, una presa, o si necesitaba su tierra para cualquier motivo, se desplazaba. Para eso bien, se les daba un pedazo de tierra a otra parte. Como dije, se esperaba que en esas condiciones nadie quisiera vivir ahí, pero sí siguieron viviendo allá. No solo siguieron viviendo allá, pero ya empezó a ser menor el golpe de las enfermedades y se empezaron a mantener y luego, a partir del principio del siglo XX, a crecer paulatinamente. Pues se echó mano de otro instrumento, el internado. Solamente en esa perspectiva del fracaso relativo de las reservas en la asimilación de los indígenas se puede entender los internados estilo canadiense, muy diferentes a los internados, similares a los internados estadounidenses, pero muy diferentes a los internados mexicanos, etcétera, que forman maestros. Podemos hablar de ellos si les interesa después. Entonces, en los pueblos de la zona oriental, para la educación ya habían escuelas en los pueblos de la zona oriental, en las provincias de la zona oriental, provincia marítima en Quebec, en el sur de Ontario. Habían escuelas en los pueblos indígenas, escuelas primarias, donde aprendían a leer, a escribir, a sumar, y aprendían también el catecismo, si eran zona católica, o la Biblia, si era zona protestante. Se les permitía cualquier religión europea, lo que no era permitida era la suya. Pero puede ser católico protestante, pero tienes que adoptar una religión europea. Así sabes lo que se aprendía en la escuela primaria. Y luego después, ya sabiendo las 4 operaciones matemáticas, leer, escribir algo, firmar su nombre y el catecismo, ya a la calle. Ahora, estudiando esa situación, las autoridades canadienses dieron cuenta que, como le decía un otro, donde el wigwam avecina a la escuela, gana el wigwam. Wigwam es el nombre de la cabaña indígena. Donde la cabaña indígena sigue vecina de la escuela, gana la cabaña. Siguen siendo indios. Y lo que queremos es que no sean indios. La escuela no permite asimilarlos, más bien les da unos elementos que les permitan sacarse de apuro en el nuevo mundo. Como indios no nos conviene. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, el gobierno de Canadá, por la ley, las leyes indígenas de los años 1880, decidió de que todos los niños indígenas de Canadá tenían derecho de estudiar, tener derecho a la escuela, y que para estudiar estarían internados, donde había mejores condiciones materiales e intelectuales para su desarrollo. Fue el gran fraude, ¿no? Hacemos esto para su cuenta, todo el resto para su bien, ¿no? Ustedes no van a llegar ahí, van a ir al internado. ¿A quién se confían los internados? ¿Quién hay? Las autoridades son anglo-protestantes, pero las iglesias protestantes son pequeñas y muchas. No pueden encargarse de un proyecto tan nacional, tan amplio. La Iglesia Católica sí, tiene organización y tiene un personal numerosísimo de curas, monjas y frailes para hacerlo. Entonces, las autoridades protestantes de Canadá llaman a las autoridades de las órdenes religiosas y una orden en particular, los Oblatos de María Inmaculada, lo de Inmaculada va a quedar como broma después, los Oblatos de María Inmaculada se proponen, nosotros podemos establecer internados indígenas en todo el país. Bien, que lo hagan. ¿Quién paga? El gobierno, pues el gobierno central es el que paga. Contrato, una cantidad por cada alumno que tienen, así tienen interés en tener muchos, incluso algunos centavos por comida. Hay detalles si son 5 o 8 centavos por cada comida que se va a dar en esos colegios.
pero estaba todo preciso en el contrato. Y para construcción, éramos tanto para construir edificios. Y empezaron a sembrarse internados indígenas en todo el sur del país, hasta Colombia, hasta Kamloops. Ahí ven Kamloops, donde se encontrará el cementerio indígena. Ahí está indicado. Bien. Hay muchos datos que estaban en esos 200.000 expedientes del Departamento de Asuntos Indígenas que se destruyeron entre 1938 y 1944. No quedaron copias. Y nadie quiso testimoniar, ni siquiera por qué, ni con todas las modalidades de cambios se destruyeron. Todavía hay copias, estoy seguro, en las órdenes religiosas, si no las destruyeron también, que es otra posibilidad. Así que lo que conocemos más bien de esto, sobre todo son los últimos 30 años, del 45 al 76, que según toda probabilidad no fueron los peores de los internados. Otro elemento importante ocurrió precisamente en la Segunda Guerra Mundial. Es que significó un parteaguas para la economía del norte de Canadá y para sus habitantes indígenas. Esos que habían quedado por 2 siglos cazando animales, vendiendo pieles, pescando, de repente interesaron mucho a las autoridades. ¿Por qué? En primer lugar, la economía, bueno, otro factor. En primer lugar, con la guerra, Canadá y Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, se habían dado cuenta de la fragilidad de sus fuentes de abastecimiento en petróleo y en minerales estratégicos. Los mares estaban llenos de submarinos alemanes que tiraban los barcos al fondo. Pues mientras tanto, debe haber algo, se empezó a descubrir, sí, se conocían ya yacimientos de minerales y pozos de petróleo en el norte. Pues tenemos al alcance aquí a la mano fuentes de abastecimiento que no hemos explotado y estamos esperando los barcos que nos traigan de otras partes porque era más barato. Pues hay que hacer algo ahí. Esos territorios tienen que integrarse en la economía como fuentes de materias primas. Ya no eran tierras agrícolas como en el sur, ya no había colonos ahí, no iba a haber, pero sí, ciudades mineras, pueblos forestales también y sitios de explotar el petróleo. Entonces, ahora sí, allá no había tratados. ¿Cómo vamos a hacer con los indígenas? Mira, no hace falta firmar tratados tampoco. Tenemos instrumentos para sedentarizarlos. Fue la palabra clave. Ya no fue reserva, fue sedentarización. Es decir, que esa banda de Denes que recorre 400 kilómetros cuadrados para matar los 4 venados y tomar presos unos castores marfieles, pues estos en un pueblito de 5 hectáreas caben. Y les vamos a dejar un poco de bosque alrededor también para que no se asusten demasiado. Así que, sedentarización, la política. ¿Cómo hacer la sedentarización? Un arma tenía en la mano el gobierno. La economía pielera se derrumbó mundialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Sé algo porque mi tío indígena tenía un rancho de zorras y vendía las pieles para hacer abrigos de lujo. Pero cuando las actrices de Hollywood ya no llevaron zorra, pues ya no se vendieron las pieles de zorra, ¿no? Y fracasó su empresa. Pues lo que era el drama individual de mi tío cerca de Quebec, en el pueblo indígena de Wendake, fue el drama general en el norte. La empresa Hudson Bay Company ya no compraba pieles y a veces cerró sus tiendas sencillamente. A veces las mantenía. Si quieres comprar, tienes dinero, compra. Yo no compro pieles ya. ¿Qué vamos a hacer? Llega el gobierno, milagrosamente. Ustedes como ciudadanos canadienses tienen derecho a la ayuda familiar. Les vamos a dar $6 por mes por cada hijo. Pues mira, hay 24 dólares por mes, pues con eso compramos la harina, un poco de azúcar, etc. Muy bien. Ahora, los niños tienen derecho a estudiar, ¿verdad? Si quieren cobrar las alocaciones, a los niños de edad escolar los mandan al internado. Ni modo. Si no, nos morimos todos de hambre. La leyenda dorada de Canadá está sufriendo duros golpes esos días, ¿no? Pero es lo que así se dijo a los indígenas. Manda a tus hijos al internado. Bien, así que después de la guerra, con o sin tratado, las políticas indigenistas del gobierno canadiense se extendieron al norte.
Bien. La vida en los internados indígenas. Así relatan Denes y Inuit, los del norte. Inuit, los esquimales al este, los Denes al oeste. Es que en Canadá los indios se distinguen de los esquimales, pero ya no se llaman indios ni esquimales. Las primeras naciones o amerindios se distinguen de los inuits, porque fueron dos migraciones separadas por miles de años, son muy distintos. Entonces, así relatan su experiencia. En agosto, llegaba al lago frente al campamento el hidroavión con los agentes del Departamento de Asuntos Indígenas y un intérprete. Hacían un censo rápido de las docenas de familias que había. Explicaban a los padres por intérprete que tenían que llevarse este hijo, esta hija, esta, de 6 años en adelante, hasta los 14 años. Algunos cuentan que sí estaban excitados de niña con la idea de tomar el avión. Solo la habían visto y ellos iban a ir al avión. Otros lloraban. Igual, todos los designados tenían que ir. Al llegar al internado, a duchar y ponerse el uniforme. Primer choque, el idioma. Prohibido hablar los idiomas indígenas entre ustedes. Ni entre los padres no lo hablan, ni las monjas. Y ustedes tampoco lo pueden hablar. Si no, golpes. En el oeste solo valía inglés. Es el río Ottawa, que separa Quebec y Ontario, es la frontera lingüística en cuanto a política lingüística escolar. Al este, en la provincia de Quebec, francés, se puede hablar francés. En el oeste, prohibido el francés también desde la rebelión de los mestizos francófonos de Manitoba. Al oeste, inglés. Hasta que pudieran expresarse mínimamente, no se les hacía caso y se les regañaba a gritos. Y recuerdan ellos, niños y niñas, gritos de frailes, de monjes, sin saber qué, en un idioma que no entendían. Segundo choque, la comida. El niño acostumbrado a comer carne de monte y pescado se enfrentaba con un plato de frijoles y unas rebanadas de pan. Por 6 centavos por comida no había mucho bistec, como ustedes entenderán. Muchos apenas comen. Algunos testigos, como algún médico de gira, se extraña de la flaqueza de los niños de los internados, signo evidente de malnutrición. Luego llegan las enfermedades. A fines del siglo XIX todavía pegaba muy duro la viruela. Era epidemia de viruelas y eran fatales para los indígenas, sin remedio específico. No había remedio. Quédate en la cama a ver. Los indígenas era mortal. En el siglo XX recede la viruela letal, pero se extiende la tuberculosis. También entre los no indígenas. Los barrios obreros de Montreal eran un foco de tuberculosis tremendo hasta los años 30 del siglo pasado. Los religiosos dicen que varios niños llegan enfermos ya de su campamento, de su reserva, que es posible. Por el internado todos se mezclaban, sanos con enfermos. Había muertos. Y de noche, cuentan los niños que de noche por las ventanas de los dormitorios se levantaban y veían luces en el campo y miraban ritos funerarios. Eran los famosos cementerios clandestinos. Por el gran número que había, no se declaraban. Tal vez los declararan al ministerio en los documentos que se quemaron, pero Estado civil nada. Esos niños nunca existieron. En los internados de varones también estaba la pedofilia de los padres, que también estaba en los internados no indígenas, no es exclusivo, pero ahí podían trabajar podían funcionar sin traba. Los niños eran sin defensa. Era un secreto a voces, pero sí fue un escándalo público cuando Phil Fontaine, jefe del Consejo de Indígenas de Saskatchewan, declaró en la comisión de encuesta de declaró, yo oigo ruido, ¿lo oían también? Declaró en la comisión, a mí cuando yo tenía 10 años, me violó el padre fulano de tal en tal colegio. Se soltaron las lenguas. A mí también me violó un padre durante largo tiempo. En los internados de muchachas hay que notar que no se habla de abusos sexuales, pero sí de insultos y golpes, que eran los mismos que las monjas habían conocido en sus hogares campesinos hebreos. La educación en tiempo, porque los indígenas sin límite, es decir, no había ningún contrapoder, los padres estaban a cientos, miles de kilómetros.
Bien. En el verano, el avión regresaba al campamento con algunos niños. Otros faltaban. Falleció tu hijo, falleció tu hija. Los padres no tenían más informaciones y ningún recurso, ni los niños, por supuesto, porque los niños mejor se callaban. ¿Por qué? Porque como eran menores legales, hubieran tenido que hacer la queja por el agente de la reserva. Un blanco, un funcionario federal que organizaba las visitas de los agentes de los internados. ¿Quién iba a acusar a los padres? De regreso a sus reservas, muchos egresados y egresadas de los internados se mostraron tan incapaces de readaptarse a la vida del pueblo como inaptos para la vida moderna a las que se pretendía haberlos preparado. Y aumentó la desorganización social en las comunidades, alcoholismo, violencia, etc. Otros iban a la ciudad, pero no tenían ninguna formación para ejercer algún oficio. No les había enseñado a ser carpintero y fontanero. Se les había enseñado el catecismo y los idiomas y lo bueno que era Canadá. Y se quedaban vagabundeando por los barrios pobres de Vancouver, Regina y últimamente Montreal. Ese es el destino de los que escogían la vida moderna. Ahora bien, algunos, durante el mismo periodo, algunos de los egresados sí siguieron estudiando. Algunos de los egresados sí siguieron sus estudios. Algunos del grupo siguieron en la secundaria, más se les veía, los padres vieron más brillantes, pero sí les dieron que pudieran estudiar la secundaria. Incluso de ahí empezaron algunos a llegar a la universidad. Y fueron a las ciudades del sur. Y ahí se empezaron a enterar de un montón de cosas. Los indígenas del sur también se iban educando. Se enteraron del derecho de las personas en Canadá, del derecho de los niños, del derecho de las mujeres. Se enteraron que esos derechos valían para la gente del sur y no valían para ellos. Y se enteraron de las luchas internacionales de descolonización. Y eso me contó Ovid Mercredi, que fue jefe de la Asamblea de las Primeras Naciones de Canadá. Como él le había llamado la atención, como en países del sur, en México, en Brasil, había indígenas protestando para defender sus tierras. Y que habían partes como en África, donde habían logrado ser independientes después de ser colonia. ¿Y por qué nosotros no? Entonces empezó a recibir una conciencia. En formas a veces muy... bueno, doy una anécdota. En 1970, el mismo año que estoy hablando, el gobierno de Quebec decidió hacer unas grandes represas aquí para producir energía eléctrica para vender a Estados Unidos. Es el modelo de exportación de recursos de siempre. Los indígenas del lugar ni se los menciona en el texto de ley. Se mencionan los castores, que se tratan de proteger, porque son una especie en vía de extinción. Pero no se menciona a los 6.000 indígenas que viven allá. Dijo el gobierno provincial que esos eran de un asunto federal, no de ellos. Pero un jefe indígena cerca de Quebec, Max Louis, que iba vestido de indígena de película, para que la gente se diera cuenta que era indígena, ¿no? Molestando a las personas. Y realmente decide reunir un grupo de jóvenes indígenas que están estudiando en Quebec y Montreal. Y dice, oye, ¿saben ustedes, indígenas Cree, ahí viven los Cree, ¿saben ustedes que se van a inundar sus tierras con una represa? Que no era territorio de cacería, ni de pesca, ni nada. Pues no. ¿Dónde viste esto? Pues mira, está en el periódico que está. ¿Por qué no formamos una organización de los indígenas de Quebec para formarnos sobre eso? Y ahí en la trastienda de su tienda de artesanías indígenas del pueblo de Wendake, una tiendita con coronas de pluma, se hizo la primera reunión, donde se decidió formar una asociación indígena. Luego los jóvenes Cris regresaron a sus tierras y empezaron a regar la información. Y la gente dijo, pues no se puede, pues no aceptamos. ¿Quién nos puede ayudar? Unos abogados populares, que los hay, para salvar la profesión. Disculpen si hay unos licenciados entre ustedes. Algunos abogados populares dijeron, pues sí, nosotros lo vamos a ver. No hablemos no podemos pagarlos, ya hablaremos de eso después. Ahora vamos a ver qué podemos hacer. Y se armó una lucha. El propio gobierno federal
para redimir viejos pecados y también por las peleas que tiene con los gobiernos provinciales y el de Quebec en particular, dijo, yo les voy a dar unos fondos para sus gestiones. Y lograron hacer gestión en la corte, trámite, ganaron un tiempo y por fin en los problemas perdieron. Pero ya había una organización de 8,000 indígenas por fin iban siguiendo aumentando en la zona, que dijo nunca más. Hicieron esta represa, pero más represas no. Haremos los que queremos, dijo el gobierno. 15 años después quiso hacer lo mismo, el gobierno de Quebec. Los indígenas bajaron en canoa por el río Ottawa, pasaron la ribera sur, subieron el río Richelieu hasta el lac Champlain, bajaron en Nueva York. Y dijeron, aquí es para venderles electricidad a ustedes que nos están queriendo inundar nuestras tierras. ¿Aceptan ustedes esto? Y fueron a universidades, a iglesias, en cuanto a los sindicatos, dijeron, pues no solo tenemos ningún interés ahí. ¿Por qué vamos a inundar sus tierras? Si luz ya tenemos, ¿no? ¿Para qué queremos más? Y lograron parar una represa multimillonaria. Para que vean, ¿no? El cambio. No doy ese ejemplo. Podría decir, ahí en Columbia Británica pararon los DN, pararon el oleoducto que debían de traer petróleo desde Alaska hasta Estados Unidos. Destruyendo los territorios con los derrames, lo lograron parar. Así que, ¿a qué asistimos? En los años 70, 80, 90, 2000, es a un empoderamiento de los pueblos indígenas de Canadá. Con todo esto, vuelvo a mi pregunta inicial. ¿Genocidio? ¿Etnocidio? Creo que por lo que dije, podemos convenir que el gobierno canadiense quiso realizar intencionalmente un etnocidio. Lo dice en una frase el primer ministro John A. Macdonald. Hay que matar el indio para salvar el niño. La mejor definición que se puede hacer es etnocidio. Vamos a quitarle su cultura y ser un bonito ciudadano canadiense. Quisieron hacer un etnocidio. Al no poder hacerlo, inventaron los internados, que a poco llegaron a un genocidio, que estaban encaminados a un genocidio. Fue parcial. 30,000 niños no es una casualidad, ¿no? Es mucha gente. De 150,000 que pasaron por ahí. Y los 30,000 niños es una cifra así, provisional, pinches archivos destruidos, ¿no? Vamos a, se para, me imagino, reconstituir. Pero intentaron un etnocidio y cuando vieron que desembocaba en el genocidio, no cambiaron su camino. Por eso, digo yo, quemaron los archivos, porque sabían lo que estaba pasando en los internados. Había médicos, había inspectores que iban de vez en cuando, no podían ignorar esto. Entonces, dijeron que siga su historia, muy como la idea de Darwin, sobrevivieron los más aptos y los otros, pues mira, ya estaban condenados. Ahora, como se dice magníficamente en español, les salió el tiro por la culata. Los jóvenes se educaron, algunos de ellos, hubo muchísima pérdida moral, física, etcétera, social. Pero unos jóvenes se educaron, esos se tomaron los instrumentos que la sociedad democrática canadiense pone al alcance de todos, y para nosotros también, y empezaron a defender sus derechos individuales y colectivos. Así que los pueblos indígenas de hoy se presentan con enormes problemas. Dicen, pues el alcoholismo, el toma de droga, desorganización familiar, son hechos cotidianos. Todavía no salimos de esto. Estamos luchando para hacer esto. Pero estamos intentando, a veces en territorios propios, como el Nunavik, en el norte de Quebec, no está en el mapa, el Nunavut, que sí es casi provincia, tenemos territorios propios donde vamos a intentar producir otro tipo de vida. Dejando atrás el etnocidio, el genocidio, y yendo hasta algo que se puede llamar una palabra que pasó de moda, desgraciadamente, el etnodesarrollo. Hablé demasiado, me pasé el tiempo, disculpen. ¿Están agotados? ¿Otra vez queda alguna pregunta? ¿Alguna intervención? Digo, no tienen que ser preguntas, pueden ser aportaciones. Muchas gracias, Pierre, ¿no? Por favor, estamos muy atentos acá escuchando. Muchas gracias. Bueno, abrimos el espacio para comentarios, para preguntas. Aprovechemos este tiempo que tenemos
para poder intercambiar directamente con Pierre. Son muchos temas los que compartiste y nos abriste en una perspectiva de historia larga, respecto de la propia región, el proceso de colonización, la conformación del Estado Nacional canadiense, y en todo ese itinerario, bueno, esta terrible historia que se detona ahora, ¿no? Con este episodio, pero que es parte de todas estas trayectorias de la indianidad, como vos planteás, eso, en sentido histórico, y que bueno, abrimos ahora para que puedan comentar, para que puedan preguntar. Sí, podemos dar una rueda de preguntas, yo las voy apuntando, o intervenciones, yo las voy apuntando y después podemos contestar quizás más globalmente, como ustedes digan. Porque si no, a veces nos pasa mucho tiempo en una primera y después no hay tiempo para otra. Bien. Cinco intervenciones y luego damos una vuelta después, abrimos el diálogo. Perfecto. Alguien que haga punta, que quiera iniciar una observación, una pregunta. Bueno, el hielo, como decimos aquí. ¿Nadie se anima? ¿Ana? Hola. Sí, a mí, digamos, lo que a mí no desconocía, digamos, esta diferencia que se tiene acerca de el trato a ese indígena cuando Pierre decía, digamos, no se lo esclavizó, no se lo sometió, se lo empujó, digamos. Esa mirada, digamos, me permite pensar, porque a veces uno homogeneiza y piensa que todos los pueblos originarios, digamos, fueron tratados de la misma manera en esta introducción de nuevas poblaciones, de nuevas colonizaciones, y bueno, y acá hay una marcada diferencia, ¿no? Cómo, y después, bueno, todo el contexto, la explicación que Pierre vas dando sobre esto, digamos, los por qué, que a veces no son tenidos en cuenta a la hora de pensar, sobre todo esto que nosotros hablamos y que trata la materia nuestra, cómo se va configurando ese determinado sistema, cómo todas estas variantes, no sé cómo decirlo, no recuerdo cómo lo expresó Pierre, pero me marca mucho, digamos, desde lo teórico, esta diferencia. Cómo cada pueblo fue, digamos, invadido, sometido, pero digamos, desde un lugar diferente. Esto de empujar, me pareció con una marcada diferencia a lo que nosotros por allí tenemos con respecto a los pueblos en Latinoamérica, o en la América del Sur. Sí, es interesante volver sobre esto. Hay puntos que desarrollar sobre esto, sí. Muy bien. Acá hay también comentarios en el chat. Hay un comentario de María Rosa Oliver, que es directora del Centro de Estudios sobre Diversidad Cultural, que nos está acompañando, y también comenta Pierre, dice: muy buena conferencia, muy clara y gráfica para comprender ese etnocidio cultural y el genocidio que lo acompañó. Muchas gracias, María Rosa. Sí, por supuesto que si querés hacer un comentario, el micrófono está abierto. ¿Alguien más que quiera comentar algo o preguntar? Ahí. Muchas gracias por el saludo, y realmente
estoy así como muy fascinada, subyugada por la conferencia, muy, muy interesante y clarificadora realmente. Muchas gracias por la iniciativa. Gracias, María Ros. Bueno, aprovecho yo, si nadie se anima, pregunto, sumo una pregunta también, ya que así van tomando coraje. Me quedaba pensando, habría muchas cuestiones para ver puntualmente esto que, por un lado me intriga saber específicamente cuando salen a la luz estos episodios que mencionabas, Pierre, y lo que sucede, qué es lo que está pasando ahora y con lo que después también aparece a la luz desde los medios periodísticos, ¿no? Desde lo masivo en términos de las quemas de las iglesias, cómo se está interpretando eso en relación a estos hallazgos, ¿no? Dentro de las repercusiones, esta es como una de las tantas, ¿no? Cómo se está leyendo eso y cómo lo interpretás. Y en otro nivel, digamos, para pensar toda esta cuestión, y que vos lo desarrollás en distintos artículos, que tiene que ver con cómo se piensa el movimiento indio en particular en Canadá, en torno a esto que vos presentás y que tiene que ver con el año 1992, cuando aparecen estas dos posiciones respecto a cómo pensar las resistencias indígenas a nivel continental. Por un lado, en términos de esa declaratoria, en términos de la lucha indígena, negra y popular, o como una lucha que debe ser pensada exclusivamente en términos amerindios, que vos lo decís, bueno, quizás 1994 con el zapatismo parece confluir, ¿no? Estas dos tendencias fuertes dentro del movimiento indígena pensado a nivel continental, parece que el zapatismo y estas demandas parece que están, ¿no? Que parece que se unen, parecen que confluyen ahí, pero bueno, ¿qué pasa en términos de cómo se autopercibe el movimiento indígena a nivel continental, pero respecto de Canadá en torno a estas posiciones, ¿no? Como estos dos planos de pregunta, ¿no? Uno específico de la temática que nos trajiste hoy y que tiene que ver con estos episodios que señalaste y que cobraron luz reciente, y estas discusiones que están presentes y que me parece que están ahí campeando siempre en relación a la situación indígena y la articulación, la negociación o la confrontación en los contextos estatales. Bien. Podemos empezar quizás con esos 3 puntos, si hay otras cosas se pueden agregar, o hay otra, si quieren agregar algo ya. Bien, yo empezaría por el aspecto de las diferencias que subrayó la primera persona. Disculpe, no logro recordar los nombres. La cuestión de las diferencias. Para mí fue todo un descubrimiento de ver, cuando empecé a salir de mi pequeña monografía y ver un poco lo que había en las Américas, en esa problemática indígena que me interesa mucho, ver cómo habían, una parte, similitudes y grandes diferencias, a veces similitudes insospechadas. Por ejemplo, los indígenas de Canadá se sienten muy cómodos discutiendo con los de la Amazonía hace tiempo. ¿Por qué? Porque dice, esos como nosotros viven en bosque y hablan de territorios. Entonces, pues era más o menos lo mismo. Necesitamos el bosque, no solamente la tierra donde estamos, no solamente la chacra donde vamos a cultivar, sino que necesitamos una gran extensión, es nuestro territorio. La noción de territorio indígena surgió tanto en la lucha de los del norte, como Canadá y Estados Unidos, como en la lucha de Brasil. Y después me imagino que también la Argentina, desconozco casi totalmente la coyuntura, la situación argentina. Y mientras tanto, en México, hasta los Andes, ¿no? Centroamérica, los indígenas luchaban no por territorio, sino por tierra. Eran en la herencia de las antiguas colonias españolas, ellos todavía formaban buena parte del campesinado y la población de las ciudades, y la idea era la comunidad luchaba por sus tierras, contra el latifundista vecino, contra la empresa, o sea.
sea, yo no veía cómo reconciliar estas dos perspectivas. Ahora, lo que sí pasó con el zapatismo y en los años 70, con los muchos intercambios que hubo en el 1992 y después, fue la idea de que la perspectiva de luchar por la tierra solamente tenía sentido dentro de una perspectiva más general. Yo lo viví en una zona de México donde trabajo hace 50 años, la Sierra Norte de Puebla, donde primero eran comunidades muy celosas de su autonomía, luchando por tratar de tener tierras o recuperar un pedazo de un latifundio. Y de repente, con la llegada de los grandes proyectos hidroeléctricos, mineros, petroleros, la gente se dio cuenta que había que ampliar la perspectiva. Y de repente le dijeron, Pierre, háblanos del territorio náhuatl. El territorio náhuatl como tal no existía sino en la mente. Pero ¿qué éramos antes de ser pueblitos separados así? Pues no sé, yo voy a buscar los archivos y hice una presentación de cómo era su territorio náhuatl de la sierra cuando llegaron los españoles. Y quedaron todos sorprendidos, sobre todo que la capital era lo que es ahora un pueblito perdido. Puede ser que eso sí, eso era la capital de su tierra, ahí vivía el cacique. Así que fue la propia modernización, con la construcción de carreteras, con la presencia de megaproyectos que trajo a los campesinos, indígenas que luchaban por tierra, a preocuparse también por el territorio. Así que digo, eso fue más o menos el cambio que tú suponías bien del zapatismo, de los encuentros galácticos, de esto, donde participé también, se veía gente de todas partes de América, fue la idea de ampliar y ampliar más allá de la comunidad sin perder lo específico de la comunidad, de la etnia, de idioma, pero situándolo dentro de una perspectiva más general, que es el territorio. Ahora, una vez que se sitúa esto, pues ahora, ¿qué hacer? La pregunta, ¿no? Viene un poco con la cuestión de la quema de la iglesia. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se puede hacer contra las injusticias pasadas y contra las injusticias presentes? Yo creo que lo que debe diseñarse, y a mí me falta todavía mucho, creo que me debe faltar mucho, son como 3 ejes de lucha que los varios grupos utilizan en forma diferencial, a veces más uno, a veces más otro, pero que uno ve presentarse en los varios puntos del continente. Primer eje es la lucha jurídica, la única asamblea de los indios de Canadá. Oye, nos han expropiado territorios, tenemos documentos que muestran que son documentos nuestros, vamos a luchar jurídicamente. Y a veces da muy buenos resultados, pues tener tu territorio, pues, varios grupos lograron así ampliar, recuperar sus tierras. Luego, te das cuenta que eso no basta, o dura demasiado. Ya sabemos en Argentina como en Canadá, como las causas pueden estar entre los tribunales por años o siglos, no sin resolverse. Pues hay otros 2 elementos aceleradores. Uno es la presión política. La presión política quiere decir, por ejemplo, de repente el primer ministro de Quebec está paseando un vecino estadounidense en la costa norte para un bloqueo. Adelante. ¿No? Bloqueo atrás. Los 2 o 3 carros, los guaruras y los están parados y vienen los indígenas. Queremos hablarle, señor primer ministro. No nos contesta hace 2 años acerca de tal y tal. No, pero no, tenemos que hablar frente a su invitado, por supuesto, tenemos que discutir esto con usted. Así la presión política, ¿no? La presión política que se puede hacer de esta forma, haciendo escándalo, que se puede hacer movilizando miles de personas en una manifestación para defender derechos, como por ejemplo una manifestación de mujeres indígenas a lo largo del país que hubo hace 5 años, que se llamó Idle No More, no más ociosidad. Y era una movilización con dos interlocutores. El interlocutor gubernamental, ya no queremos que los expedientes duerman ahí en las oficinas por siglos. Pero también eran mujeres indígenas que se dirigían a sus hombres. Ustedes tienen que dejar de ser ociosos, de estar esperando que les caigan las cosas, muévanse. Así que es acción directa, ¿no? Acción directa que se hace. Hay otro tipo, aparte de la presión política, y está a la vez acción directa dentro del grupo. Entonces, el primer aspecto, la lucha jurídica; el segundo aspecto, la acción directa. La presión política, la acción directa.
tercer aspecto, la acción directa. En acción directa, un ejemplo lo tenemos aquí cuando un grupo pequeño de Colombia Británica, 5.000 kilómetros de aquí, en medio de las montañas, ven llegar tractores y grúas y tubería. Aquí va a pasar el gasoducto. ¿Cómo que el gasoducto? ¿Cuál? Aquí están los papeles, tenemos permiso. Además, ¿cuáles son sus títulos? Saben muy bien que los indígenas de Colombia Británica no tienen ningún título escrito, nunca hubo reservaciones ahí, nunca hubo reservas. Ustedes no pasan. Ay, ustedes, pónganse ahí. Incluso el cacique, el jefe de la banda, del consejo de banda, me dio el permiso. ¿Por qué usted le compró ese 4 ruedas que nueva que está dentro de su casa? No aceptamos esto. Y bloquean esto. Pues ya el gobierno manda a la policía a limpiar esto. Pues la gente se va para no ser matados ahí, llegan con rifles, policía. Pero se organiza por internet una lucha de Vancouver hasta Halifax, y el país es ancho, en los 5.000 kilómetros. Se bloquea el ferrocarril en 10 puntos estratégicos. Estamos en el mes de febrero. Hace menos 15 grados en Montreal, hace menos 25 grados en la pradera y las rocosas. Y los indígenas van a acampar en medio del ferrocarril. Ahí por las ahí hacen un gran fuego. Y ahí están, aquí vamos a quedar. Día y noche no nos vamos. Y los importadores y exportadores, pero que el gobierno se mueva, hagan limpiar esto. El gobierno, bueno, vamos a negociar. No, pero negociar que eso, queremos que estamos luchando, no por cosas, no. Olvídese el expediente aquí. Luchamos por lo wet'suwet'en, que se pare el gasoducto ahí. Pues el gobierno habló con la empresa que decretó una moratoria hasta haber visto quizás otro recorrido. Pero lograron, y hasta que lograron, cerraron la vía. Así que tienes, abrieron la vía, levantaron el campamento. Así que yo digo 3 ejes, que son la acción jurídica, las presiones políticas, y luego la acción directa. Dentro de las acciones directas intervienen las quemas de iglesias que tú hiciste, que tú presentaste. Uno lo vieron como un acto bárbaro, los líderes indígenas se deslindaron de ello, pero se puede ver también como un desahogo frente a la tanta injusticia que quedó impune. Los curas pedófilos nunca fueron castigados. Los niños enfermos de que agarraron tuberculosis, internados y murieron ahí, nunca fueron compensados. Ahí se quedó. Todo eso se olvidó. Fue la lucha contra el olvido. Y hay acciones de alta presencia pública que tienen como acción, que tienen como resultado de llamar la atención. A veces porque económicamente paralizan al país, como esta idea de parar el ferrocarril fue genial. Otras veces por una acción espectacular que dice nosotros no aceptamos lo que pasa aquí. Así que ahora dentro de esas acciones se describe un poco lo que tú mencionabas con la lucha, el famoso parteaguas del 1922. ¿Va a haber una lucha estrictamente indígena o una lucha total de todos los negros, indígenas, campesinos, pobres, etc.? Los indígenas de aquí tienen una forma de verlo, diciendo, al principio tenemos que determinarnos cuáles son nuestros intereses, nuestros objetivos como indígenas. Ahora, una vez que hemos determinado esto, tenemos que ver cuáles pueden ser nuestros aliados, cuáles son las otras luchas que hacen a las que podemos participar. Un tema muy claro es el tema ambiental. Hay mucha gente movilizada en Canadá y en Argentina, me imagino, para la defensa del medio ambiente. Bueno, aquí tenemos una contaminación de ríos, de tala de bosques, pónganlo y van para más, ¿no? Bueno, o sea, hay grupos ecologistas, la juventud particularmente, que no se moviliza mucho por cuestiones sociales, pero se moviliza por causas medioambientales. Hasta los traen a los viejos a veces a sus manifestaciones. O sea, los indígenas dicen, la lucha ambiental vamos juntos. Ahora, esos son nuestros aliados. Ahora, muchas veces en esta lucha ambiental se enfrentan ecologistas e indígenas, por un lado, con los empresarios, pero con los sindicatos también. Porque la mina y el corte de bosque da muy buenos sueldos. Y los sindicatos dicen hay que desarrollar el norte, más minas y más tala de bosques. Así que no son todos los oprimidos, como que de orden general se pueden juntar, sino que en esta lucha, ¿qué son los que quiénes están con nosotros y quiénes concretamente se están enfrentando?
Por ejemplo, con los agricultores. Aquí en Quebec y en otras partes tienen conflictos. Los agricultores utilizan muchísimos pesticidas. Los indígenas dicen, pero no, esos pesticidas están envenenando los ríos donde nosotros pescamos, el propio río donde usted no puede usar tanto pesticida. Es que nos hace falta porque ya no hay mano de obra. Ya necesitamos usar pesticidas para matar la maleza. Así que hay conflictos, lo que Mao Zedong llamaba conflictos dentro del pueblo, lo que pueden ser violentos también. Asistimos ahora en la costa atlántica a un conflicto entre pescadores indígenas, Mi'kmaq, y pescadores no indígenas, francófonos y anglófonos. Porque los francófonos y anglófonos dicen, bueno, hay que respetar la vida, se pesca 4 meses y ya. Los indígenas dicen, nosotros tenemos derecho de pescar todo el año. No pescamos grandes cantidades, pescamos para nosotros, para vender un poco. Los otros dicen, la veda vale para todo el mundo y se enfrentan a puñetazos, no son así nomás discursos. ¿Cómo se resuelve esto? Pues el gobierno se quedó mirando para otra parte, en vez de ser proponer arbitraje entre los grupos, ver cómo se podía acomodar nosotros. Así que, vemos, es un escenario muy complejo, pero en el que los indígenas por ahora, como digo, ya no buscan voceros, ya ellos mismos hablan y ya pues definen sus intereses y buscan quienes dentro de la población comparten esos intereses. Recuerdo cuando el jefe Georges Erasmus hizo parte de una comisión de investigación que sacó a la luz los atropellos de los padres, la pedofilia en los colegios, entre otras cosas. Y él dijo, oye, nosotros en el norte, dice, tenemos la impresión que los del sur son los que nos mandan. Venía una asamblea, dice, pero aquí hace unos días y nos damos cuenta que les mandan a ustedes los mismos que nos mandan a nosotros. ¿Por qué tenemos que estar separados, no? Tenemos muchos intereses en común. Así que también hay un desarrollo de conciencia entre los pueblos indígenas que no todos los del sur son explotadores, que tampoco no todos son sus aliados necesariamente, ¿no? Sino que hay que refinar, desarrollar su análisis político muy concreto de la situación. No sé si hay otros temas. No sé si contesté bien a esto que decían. Sí, muchas gracias, Pierre. Sí, la primera pregunta era de Ana, también compañera que está atravesando también el itinerario de sistemas en nuestra materia. Y sí, con respecto a lo que señalabas, cubriste todas las, de mi parte por lo menos, sí, en relación específica a la situación en Canadá. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, también pueden hacerlo a través del chat si no tienen micrófono. ¿Puedo agregar algo más? Una preguntita. Sí. Adelante. A mí me interesa saber, digamos, cómo se está viviendo en la academia el impacto de los últimos hallazgos, digamos, si a Pierre le parece que esto va a traer, digamos, alguna reflexión hacia el interior de los teóricos, digamos, si esto cambia en algo, estos hallazgos, si le parece que van a sacudir, que me imagino que sí, pero digo, ¿de qué modo, qué impacto puede llegar a tener esto en las próximas producciones académicas, teóricas? Bien, de forma general, el movimiento indígena molesta mucho a los académicos. En los últimos 25 años no han reaccionado muy bien como conjunto al desarrollo del movimiento indígena. Unos dicen ya no se puede hacer antropología porque hay que someterse a la censura de los grupos indígenas. Ya no se puede decir tal o tal cosa. Es cierto que hoy día los grupos indígenas no te admiten así en la reserva como antes, ¿no? Ya llego con mi carta de gobierno y ya está, pues, ¿qué vienes a hacer? ¿Nos interesa eso o no nos interesa? Y cuando no nos interesa lo que tú vienes a hacer, pues no te vamos a contestar, no importa. Así que la reacción ha cambiado mucho con los grupos indígenas y muchos colegas han reaccionado bastante mal. Quizás sea una generación, mi generación, somos muy pocos de mi generación que hemos intentado buscar otro tipo de relación, que sí tiene sus dificultades, pero que sí hay que buscarlo, creo. Ahora, entre jóvenes antropólogos hay más inquietud. Me doy cuenta, estuve revisando los temas de los
las investigaciones, los jóvenes antropólogos, y había muchos temas de actualidad. No vi ninguno sobre los cementerios, pero vi sobre varias formas, por ejemplo, los internados, etc. Hay varias investigaciones que se van a hacer, al parecer. Sobre los internados indígenas, yo creo que la situación es la siguiente. Estamos más bien, los que son movilizados, interesados, esperando ver qué orientación le van a dar los propios grupos indígenas. Porque unos dentro de ellos dicen, pues hay que buscar más, hay hubido más internados. Tenemos que ir con esa especie de radar, hay una especie de radar que te permite correr sobre eso y adivinar lo que hay debajo. No me pregunten cómo funciona, ¿no? No es por metal, sino que permite ver lo que hay debajo del suelo y permite identificar cementerios. Por eso hay que buscar autorización. Ya con estos hay que ir adelante, hay que pedir explicaciones, así que hay un debate dentro del propio movimiento indígena sobre la línea que seguir. Lo que hubo como reacción general del público fue una reacción de escándalo, pero más allá de esto, yo creo que se está esperando ver en qué dirección va a querer el movimiento indígena. Pero la reacción, por lo general, de los académicos es muy cautelosa. Es muy cautelosa. Bueno, ni hablar de los arqueólogos, ¿no? Ahora los museos tienen que devolver todas las piezas que se sacaron de los sitios indígenas y los huesos que sacaron los cementerios indígenas. Hace 25 años hubo otro escándalo, pero ese quedó dentro de la academia, cuando un grupo indígena pidió el permiso de ir a investigar, a hacer excavaciones en un cementerio muy chic de Westmount, el barrio más rico de Montreal. Tiene su cementerio, por no sé, sí, queremos ir a ver ahí, tenemos hipótesis de que sí, los huesos son más duros en la gente que come mejor, de que sí, son gente de talla más alta que el promedio, así fue una burla de las hipótesis antropológicas, ¿no? Y pero, ¿cómo pueden ustedes, cómo se atreven a decir eso? Pero ustedes vienen a escarbar nuestros cementerios hace 200 años y nosotros no tenemos derecho a protestar. Y de ahí entonces se establecía un código de relaciones entre investigaciones indígenas. Pero esto es un proceso de reconversión de una disciplina que se llegó al campo en la carreta del colonialismo, ¿no? Y que reaprender con los vivos, con la gente que sabe, los actores vivos, cómo se puede trabajar. Pierre, una consulta. ¿Y se van a hacer procesos de restitución de esos restos humanos? La cuestión es primero identificación de dónde Claro. Es que la cosa es que incluso dicen que en este de Marival habían lápidas que se tiraron, que se llevaron a otra parte. Así estaba, ahora no se sabe dónde devolver. Había niños que venían de cientos de kilómetros alrededor. No se sabe a quién se podría devolver. O hacer una especie de, si no se puede, pues hacer de repente, decían que vienen un campo especial, pero en una ciudad, en un sitio donde se vea, no en medio del monte, donde se vea un monumento a la memoria de estos, ¿no? Y poner ahí los huesos. No sé, eso habrá que discutirlo. Sí, porque no es como cuando te robas de un cementerio, como decíamos, lo devuelves ahí al pueblo, ¿no? Sino que hay que ver cómo se puede, no hay ni siquiera pista para ver. Ahora, salvo la identificación biológica, pero los indígenas tienen más o menos todas las mismas configuraciones óseas, no sé, como si hay negros, blancos e indios, no. Eso es muy difícil saber dónde pueden venir. Así que son problemas que se deben resolver. Siquiera, sí, pues, sí. Pierre, y con respecto a este proceso de identificación en relación a los hallazgos de niños, precisamente, bueno, vos señalabas en algún escrito que incluso eso salió a la luz, que las propias organizaciones indígenas dicen no queremos que más que sean comités de blancos quienes realicen esos procesos de identificación y a su vez de restitución en el caso de que eso sea posible, ¿no? ¿En qué instancia está eso? Pues está en los principios, porque cualquiera de esos procesos es larguísimo. Da cuenta, un proceso de consulta, más cuando se consulta con varios grupos, con varios niveles de interés, de conciencia, eso va a ser muy lento.
cualquier proceso. Sabemos ahora igual un proceso de investigación para llevarlo a cabo, que va a tomar un año. Discusión, saber lo que se va a poder. Un proceso, en un caso candente así, pues pasar años hasta que se deslinde alguna línea oficial, alguna línea común a los pueblos indígenas a la que podemos adherirnos. Luego está la intromisión del gobierno, parece que no se haga grupos de blanco del gobierno, vamos a financiar las excavaciones. Dice, no, no. Primero se declara esto sitio de crimen y se ciñe, nadie viene aquí a hacer nada, nadie pone el pie ahí. Luego veremos lo que hacemos ahí. Pero va a parar algo, y te digo, al indagar, incluso me di cuenta que era mucho peor de lo que pensaba el estado del conocimiento sobre los internados. Se ve que es un poco como los campos nazis, exagerando mucho. Todos los nazis hubieran podido quemar todos sus archivos, ¿no? ¿Quién vino aquí? ¿Aquí hubo gente? ¿O quién fueron? No más que esto, que el propio gobierno destruyera sus archivos, no se ha explicado todavía, ni se encontró ningún documento de dónde vino la orden, para qué fue, cómo se justificó. No se sabe qué se hizo. Ahora, en Estados Unidos están también pasando, tuvieron sus residential schools, que es el equivalente a los internados. Ahora, no era nada centralizado como aquí, del gobierno central, sino que fue, aunque el gobierno financió, pero fue en unos sitios y en otros no. Pero lo que tenemos ahí en Estados Unidos, por ahora, es estudios más que estudios históricos, son testimonios. Es una literatura testimonial de la gente que cuenta. Hubo una Madonna Watts, yo creo que se llama, que una joven que después fue locutora de radio, que trabajó en concientización de mujeres indígenas y que contó su paso por los internados. Ella contó esto, la tuberculosis, por ejemplo, cuando yo llegué sana al sanatorio, dice, pero de repente yo era tuberculosa. Y además los tratamientos eran ridículos. Había un médico que decía que poniendo un costal lleno de frijoles en el pecho, sacamos el aire malo que teníamos en los pulmones, ¿no? Y sin embargo, la streptomicina que se utilizaba en los sanatorios de blancos no llegaba a nuestros internados. No se nos curaba con esto. Ella de los que salió de ahí, ¿no? Pero no salió como deshecha, destruida, sino que salió para luchar, para educarse más y para llegar a ser una figura muy importante en el movimiento indígena de América. Pero es más literatura de testimonios que no he visto ni un solo estudio general de los residential schools en Estados Unidos. Igual como acá tenemos una colega mía hizo algo sobre Quebec. Bueno, tengo el libro aquí. Se llama La Irida que dormía a puño cerrado o a pierna suelta, es decir, los internados de Quebec, que es una mezcla de testimonios, estudio histórico, localización, etcétera, que es el primer trabajo que se hace sobre los internados en Quebec, que empezaron más tarde porque había escuelas de pueblos, en los pueblos indígenas del sur. Es decir, donde había escuela, pues ahí no hubo internado. Pero para los pueblos del norte, cuando llegó ahí, pues ya se crearon los internados, sobre todo la escuela Segunda Guerra Mundial. Y pues se describe esa situación con bastante fuerza. Campo nuevo de investigación aplicada, lo que molesta a algunos colegas. Pierre, esa publicación que nos mencionás, podemos acceder a ella, como este libro que estás mencionando? Pero esta está en francés, ¿eh? Ah. Bien. El que está lo que tengo en inglés es este texto de Kelsey que te mandé, el artículo de Kelsey, te lo mandé, ¿no? El artículo en inglés. Podría buscar documentación en inglés en Canadá si hay sobre los internados en el oeste. Igual en francés podría ser también, ¿eh? Pues se lo voy a pedir, tiene una copia electrónica. Mi colega Marie-Pierre Busquet, si tiene copia electrónica de su libro para mandárselo. Se lo mando a Laura y Laura es la que se lo reparte o cómo. ¿Sí? Buenísimo, sí, tenemos Julia maneja el francés, así que es más posible el francés que el inglés, quizás. No, y este año nos hemos animado a entrar a un material de Deloria que aparece citado en uno de sus trabajos, que es sobre las situaciones en Estados Unidos. Una compañera de la cátedra, Martina Iriarte, hizo la traducción de una parte de ese libro, que también tiene una clave bastante
testimonial, podríamos decir, pero está reflexionando sobre la situación de los pueblos indios en Estados Unidos también, sobre todo los estereotipos creados alrededor de ¿Puedes dar esa cita? ¿Puedes dar el autor? O mandármelo. Mandarme por internet la autora y el título. ¿De este texto que estoy mencionando? Publicado, ¿no? ¿Cómo? Es un texto publicado, es una publicación. Sí, sí. Sí, sí, Por sí. favor, el autor, o me mandas el texto si lo hay. Me interesaría mucho. Sí, creo que en algunos de tus textos en donde rastreas sobre todo lo que tiene que ver con, las antropologías que se generaron y los imaginarios de la indianidad desde las antropologías, es uno de estos autores estadounidenses, Deloria, creo, no recuerdo ahora el Deloria, nombre. por supuesto. Deloria no va a ser Delorier, de las Laureles. Ah, Es un apellido francés, nada más lo escribe Deloria. Como Deloria. perdón. El que tengo es un nombre. Deloria es un panfleto. Es un texto panfleto muy interesante. Más que estudio, ¿no? Testimonio y panfleto. Muy interesante. Fue un cohete cuando salió, sí. No sé si ha publicado otras cosas. Lo único que tengo de él es este texto de Deloria. Sí, sí, por eso decía que tiene una clave bien testimonial y de protesta, digamos, y en una clave bien personal, histórica, pero sobre todo en esa de disputa, de lucha, bien polémico, parece, ¿no? Y aparte sí, por el contexto del momento en el que es escrito también. Y este año, por eso, por primera vez, Martina tradujo una parte de ese texto. Nosotros no tenemos mucho acceso a los materiales en inglés, a los materiales en general, y bueno, están en otros idiomas, entonces se nos dificulta un poco, pero de a poquito vamos pudiendo traducir, y bueno, y sobre todo con estos encuentros que hemos tenido este lujo de poder compartir en las clases con vos, la verdad que todo el proceso que está atravesando y que atravesó el norte del continente, la verdad que ha sido muy clarificador poder escucharte y leerte. Tengo una solicitud para ustedes. Yo podré ser invitado también cuando dan cita, para escuchar conferencias sobre la situación de los indígenas en Argentina o en Brasil o donde sea. Me gustaría. Por favor, me lo dices y me enchufo también. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, Va a ser un gusto que estés ahí con nosotros, sí, por supuesto. En general hay actividades de otras cátedras, de otros espacios, estos espacios que mencionábamos en el inicio, así que, cómo no, te vamos a extender la invitación. gracias. Bueno, no sé si hay algún comentario que quieran hacer quienes han quedado en este encuentro. Decirte, Pierre, que hubo muchos agradecimientos en el chat, de distintas personas que se acercaron, que se tenían que retirar y que agradecían lo claro que había sido, lo claro que fue la presentación, tu exposición. Felicitaciones, lindo leerte y escucharte, dice Cecilia. Tan clara como dolorosa, dice Luis, desde Arequito. También gracias por organizar el encuentro y agradecer a Pierre, de parte de Laura. Alejandra también agradece el encuentro y a Pierre. María Rosa vuelve a agradecer por este encuentro. Y no sé si hay algún comentario que me haya quedado a las compañeras que también están mirando el chat. Sí, muy interesante la conferencia, Juan Carlos Radovich, también de Laura, también felicitaciones por la iniciativa y también que de mucho interés todo lo que contaste y compartiste, Pierre. Pues como se dieron cuenta, me gusta a mí intercambiar con ustedes y este tema me apasiona. Así que fue muy interesante para mí preparar esto, sacar documentos, tratar de ponerlo junto. Me gustó mucho. Bueno, muchas gracias, Pierre. Para nosotros la verdad que es siempre motivo de aprendizaje y como te decíamos, es también difícil acceder a material de primera mano y bueno, en este caso Pues aquí. poder
poder compartir con vos estos espacios de pensamiento. Son espacios de construcción, creemos, las aulas, aún en este formato, y bueno, apostamos a eso, así que siempre has contribuido a ello de distintas maneras, a veces sin saberlo, pero a partir del año pasado que pudimos encontrarnos, bueno, acá estamos. Así que bueno, muchas gracias de parte nuestra. Te saludamos desde Rosario, desde América del Sur, y bueno, por supuesto que para cuando haya actividades y demás, te vamos a tener en cuenta para invitarte también a participar. Gracias. No sé, Muchos compañeras, abrazos desde Montreal. bueno, muchos cariños. Y bueno, no sé, chicos, si quieren, podemos abrir cámaras y saludar, claro. si quieren, aunque sea para aplaudir. A su presencia. A toda su presencia. Y aprovechar que están las compañeras con quienes compartimos los miércoles en las pantallas. Y bueno, también está Ana Carmen Fernández, que ha sido una maestra también en el camino para tratar de comprender aquí en Rosario también la situación indígena, digamos, también hemos aprendido mucho de ella. Bueno, y como decía Julia, ha estado Juan Carlos Radovich de Buenos Aires, vimos ahí también entre las asistentes a compañeras y colegas de distintos lugares, no solo de Rosario, y acá están, ahí vemos algunas de las compañeras, así que bueno, muchas gracias Pierre, y muchas gracias a todos, a todas, por sumarse. Gracias a ustedes. Gracias, Pierre. Hasta Un luego. gusto volver a verte. Hasta luego. Sí, para mí también. Gracias. Chao, hasta luego. Chau, chau.